El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaban cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que tú digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ven y va, a otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje evangélico del centurión. Se cree que era un centurión por como dice: soy un oficial romano y tengo soldados bajo mis órdenes. Los centuriones pues eran encargados pues de 100 hombres y a su vez pues ellos tenían encima a los generales, que eran los generales de las legiones romanas. 10 destacamentos de centurias, que pues hacen 1000 soldados. Esa era una pequeña legión. Y bueno, pues estamos en este día descubriendo qué fe tenemos nosotros. Tenemos esa fe puesta totalmente en Jesús, que sabemos que Él nos va a ayudar y nos va a sanar y nos va a dar lo que necesitamos, o todavía tenemos dudas. ¿Por qué? Porque el Señor nos da todo lo que necesitamos, pero nosotros muchas veces no estamos en sintonía con el Señor y entonces no vivo de acuerdo a su plan. Y es ahí donde San Pablo nos dice precisamente en la cena eucarística que tenemos que vivir en esa caridad. Y es que para entender el sentido de lo que San Pablo está diciendo, porque obviamente está hablando de la misa, porque dice en la segunda parte: porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor, la noche que iba a ser entregado, tomó pan entre sus manos y pronunció la acción de gracias. Lo partió y les dijo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Y es en este sentido, pues, la primera forma de la misa, que en esa primera forma, pues, se reunían y literalmente cenaban. Se celebraba generalmente en la tarde, noche, y pues cada uno llevaba algo para compartir, lo que se le llama el ágape, de lo que yo me desprendo para compartir con los demás. Es para dar un sentido, para que entendamos, sería como una fiesta de traje. Pues que yo traje las sodas, yo traje la comida, yo traje el postre, yo traje esto, yo traje el otro. Y es precisamente ahí donde compartían y ahí donde
se daba ese sentido del amor, ese sentido del compartir, darme a los demás. Y bueno, pues antes de que empezara la cena como tal, se bendecía o se consagraba el pan y se repartía entre los comensales. Pero ciertamente, pues como todos lados, los que no tienen que trabajar tanto, pues tienen o disponen más del día, y hay algunos que no trabajan porque pues tienen grandes fortunas. Entonces, pues los ricos siempre llegaban antes, y podríamos decir, pues los ricos llevaban su langostita, llevaban esto, pero como se tardaban los pobres en llegar, pues en lo que llegaban, pues ellos comían. Y sí, compartían después con los pobres que llegaban, pero es lo que les dice San Pablo, que no tienen ustedes una casa en donde cenar, que no tienen ustedes en donde saciar su hambre, porque no son caritativos con los demás. Los pobres que llegan después del trabajo, pues ¿qué podrían llevar? Pues ahora podríamos decir, pues sus frijolitos. Entonces, pues qué chistoso, yo llevo mi plato caro, pues me lo como, y pues ya los pobres, pues que se coman lo que llevan. Y entonces por eso San Pablo dice, no, tenemos que vivir en la caridad, tenemos que aprender a compartir. Y es en ese sentido en el cual ahora nosotros también podemos preguntarnos, ¿realmente nos compartimos con los demás en la celebración eucarística? ¿Realmente participamos de la misa? O como dice el dicho, andamos en todo menos en misa, que si ya voló la mosca, que si ya se paró fulanito, que si fulanita salió, que si entró, que si cómo viene vestida, que si esto, que si lo otro, y andamos perdiendo el tiempo en tantas cosas menos en concentrarnos en lo que debería de ser lo verdaderamente importante. Y es aquí donde podríamos descubrir cuánto tiempo a veces perdemos por no estar en esa sintonía con el Señor. Y es ahí donde cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una enfermedad, entonces, ay Señor, ayúdame. Y generalmente es porque ya fui con todo mundo y no me pudo ayudar. Es así que a veces se descubre quiénes vienen, pues porque ya no tuvieron otra opción. Por ahí en alguna ocasión me ha tocado de que, ay Padre, es que necesito el agua bendita de 7 iglesias. ¿Y para qué? Es que necesito echarla en mi casa. ¿Cuál? Porque ya fueron con la bruja y la bruja les pidió el agua bendita de 7 iglesias. ¿Por qué? Porque confío más en la bruja, porque confío más en el de, ay, estoy enfermito, pásenme el huevo, ya le pasan el huevo. Ay, no, es que me está yendo re mal, necesito que me den una limpia, y vas a que te hagan la limpia y nada más te van a dar derramazos con epazote o lo que sea, y ya, ay, entonces sí, ya estoy bien. No, ¿por qué? Porque dejamos de confiar en Dios y confiamos en las cosas de Satanás. Es ahí como muchos católicos, ay, es que la Santa Muerte es tan efectiva. La Santa Muerte, dicho por un ex satánico, es el mismo Satanás. Ay, pero es que es bien milagrosa. Pues sí, pero vamos a ver quiénes la tienen, los narcotraficantes, todos los que están chuecos. ¿Por qué? Porque no hacen el plan de Dios, y Dios los va a bendecir, pues no. Ah, pero si voy con la Santa Muerte, que es el mismo diablo, ay, él sí te va a bendecir y te va a ir re bien. ¿Por qué? Porque así vas a perder tu alma y vas a perder el alma de los demás. Entonces sí, te va a dar a manos llenas. ¿A qué costo? A costo de tu propia alma. Y es ahí en donde a veces no comprendemos. ¿Cuántas personas antes de que pudiéramos abrir los templos nuevamente? Ay, ¿cuándo van a abrir los templos? Ay, es que ¿por qué cierran los templos? Ay, es que yo quería participar en misa. Y ahora que están abiertos, no vienen. ¿A qué estamos jugando? ¿Y es por qué? Porque confío más en el mundo. Por ahí hay una persona que, ay Padre, no me voy a acercar a usted porque qué tal si nos contagiamos. Así como que usted está enfermo, no, yo no estoy enfermo, no. ¿Cómo nos vamos a contagiar? Ay no, Padre, mejor para asegurar. Y vivimos en un miedo constante que por ahí dicen algunos
algunos médicos, algunas enfermeras dicen, pues es que la situación ya no está como tal. Pero es que el gobierno todavía no, es que están llenísimos los hospitales. Y dicen que un hospital que está dedicado totalmente al COVID, todo un edificio para 75 personas y solamente 4 personas son las que están verdaderamente graves. Y todo lo demás, es que el gobierno no nos permite decir las cifras porque el gobierno las dice. ¿Por qué? Porque juegan por intereses. Y a veces quedamos en el juego mediático, no, que condenen a los expresidentes porque fueron malos y eso. ¿Y el gobierno actual no? Chihuahua, matando personas que quieren trabajar por intereses del gobierno. Pero eso no, es que no, yo no, los que vienen atrás. Y qué casualidad, cuando salen videos de él, no, eso no era soborno, una aportación voluntaria. Pues sí, ¿qué tan voluntaria será? ¿Y es por qué? Porque vivimos para el mundo y no vivimos para Dios. Y eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que tenemos que evitar. Es lo que nos dice el Señor, confíen en el Señor. Padre, pero es que me está yendo re mal. ¿Y qué no confías en Dios? Las aves del cielo no siembran ni cosechan y no pasan un día hambre. Las flores del campo no tejen ni hilan, y Salomón en toda su grandeza no pudo vestirse como un lirio silvestre. Pero ¿qué es lo que buscamos? Lo que el mundo dice, lo que el mundo quiere. Ahora, ¿quién quiere tomar la cruz del Señor? Y a veces, miren, con todo respeto, ni el Papa, ni los obispos, ni los padrecitos, ni las monjitas, ni nadie quiere tomar la cruz. ¿Para qué voy a sufrir si está más cómodo hacer esto? No, ¿por qué voy a hacer esto si es más fácil hacer esto? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero es que me va a costar mucho. Pero es que voy a estar sufriendo. ¿Y qué? ¿Qué es lo que promete el Señor? Cuando entreguen todo por el Señor, recibirán el 100 por 1, más persecución, pero la vida eterna. La felicidad eterna. Inclusive en días pasados, si mal no recuerdo, fue el miércoles o el jueves, miércoles, que fueron las bienaventuranzas. Bienaventurados los que sufren, porque obtendrán ese consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque reirán. Bienaventurados los que sufren. Y así como que uno dice, Señor, como que estás mal, ¿no? ¿Cómo que voy a ser dichoso por estar sufriendo? ¿Cómo voy a ser dichoso porque me estén persiguiendo? ¿Cómo voy a ser dichoso si todo me está yendo re mal? Pero es que el Señor no habla de una dicha en la tierra, habla de la dicha del cielo. ¿Qué es lo que hace este hombre? Este hombre sabe quién es Jesús. En estos destacamentos de las centurias, pues estaban durante un tiempo ahí en un lugar, y estaba precisamente la legión que estaba destinada para Palestina, y ahí estaba ese centurión, y no era un hombre ahora sí arrogante, no era un hombre que buscara el mal, no era el tirano que todo el mundo veía. ¿Por qué? Porque los mismos sacerdotes, los mismos publicanos, los mismos fariseos, los mismos ancianos van y le dicen a Jesús: atiéndelo, Señor, mira que quiere a nuestro pueblo, está haciendo cosas de bien, hasta nos construyó la sinagoga. Y Jesús va, y este hombre ni siquiera se atreve a salir al encuentro de Jesús. ¿Por qué? Porque sabe quién es. Pues los romanos escuchaban todo. Y hay por ahí una película que salió de Jesús, que se llama El joven Mesías, nada pegado a los textos bíblicos, pero un detalle: los romanos escuchan, no, es que hay un niño que se le escapó a Herodes. Entonces
están escuchando. ¿En dónde está? No, es que lo vieron aquí. No, es que dicen que estuvo por allá. Es que de acá vimos a esta persona. Y ellos escuchan. Este hombre sabía escuchar. Como buen militar, pues la estrategia de los romanos no era llegar y atacar a lo bruto, sino hacían una estrategia. Tenían que estar atentos, tenían que saber cómo hacer el ataque. Entonces este hombre escucha, y ha de haber escuchado a Jesús de Nazaret, que hacía milagros, que resucitó al muerto, que dio de comer a una multitud con solamente 5 panes y 2 pescados. Entonces él conoce y ve a su siervo enfermo, y él sabe que solamente con la palabra ese joven se iba a salvar. Por eso le dice: Señor, no soy digno ni de que te presentes en mi casa. Solamente basta que digas una palabra y ese joven se sanará. Y como decía un sacerdote viejito, dice: no tenemos fe, porque si tuviéramos fe, y dicen que pasó por ahí un perrito, dice: un Padre Nuestro bien rezado con toda la fe, y ese perro se muere. Pero tenemos fe en el Señor, confiamos en Él, vivimos siempre su voluntad. Y eso no quiere decir que porque sigamos a Dios nos va a ir todo bien bonito y que va a ser todo miel sobre hojuelas. No, el camino del Señor es el camino de la cruz. Y vamos a sufrir y vamos a ser perseguidos y nos van a decir, pero si tenemos la fe puesta firme en el Señor, todo va a salir conforme a su voluntad. Y el Señor podrá actuar en nuestra vida, podrá ayudarnos a vivir en esa paz, en esa armonía. Pero lo que necesitamos es abrir el corazón. Lo que necesitamos es confiar más en el Señor. Dejar de hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios me pide. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.